16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Diálogos y reflexiones. Buenas noches, ¿qué tal la lluvia? Espero que esté resguardada, que no le haya tocado esta lluvia tremenda de la Ciudad de México en algún lugar donde se moje, más bien que esté ya resguardadita en algún lugar seco y seguro. Y bueno, yo soy Lucía Lagunes Huerta, gracias por acompañarnos en esta cobertura especial sobre la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Y ya sabes, estoy con mi colega Lisbeth Ortiz Acevedo. Liz, ¿cómo estás? Hola, querida Lucía, muchas gracias por estar aquí de nueva cuenta en tu mesa para analizar lo que pasó el día de hoy en la conferencia. Nuestra mesa, mi querida Liz, porque ya sin ustedes, pues no vamos logrando tener toda la información. Pero antes de entrar al tema, déjame recordarle a la audiencia, pues nuestras vías de contacto, nuestro número de cabina 5535084761. También recordar si anda por las redes sociales que nos puede localizar precisamente en Facebook y en Twitter como, bueno, ahora X, como CIMAC Noticias, perdón, CIMAC Noticias, y puede utilizar los hashtag CIMAC Radio y Periodismo Feminista. Y también saludar a nuestra audiencia, Liz, Radio Monarca 106.7 de FM. Saludos a la audiencia de Radio Monarca que está transmitiendo de manera simultánea esta programación allá en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán. Y también saludos a Radio Joco 106.9 de FM, ubicado en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Así que saludos a nuestra audiencia y pues entremos de lleno otra vez muchísimos temas que hay que debatir, Liz, reflexionar. ¿Por qué no empiezas con lo que traes preparado para este momento? Cuéntanos. Bueno, pues hoy fue un día de muchos foros, digamos, dentro de toda la conferencia regional. em, y bueno, pues debo de decir que estuvieron muy interesantes, eso sí, hablaron las mujeres con discapacidad en un foro y me pareció muy interesante su planteamiento. Ellas mismas se sienten excluidas y lo dicen de la conferencia regional. Incluso su sede es lejana al Centro Cultural Tlatelolco y me parece desafortunada esta decisión que toma la organización del evento. Estas mujeres con discapacidad se reunieron también aquí en la Ciudad de México, pero en otro recinto. Y ellas pues hablaron en ese conversatorio que me pareció muy interesante. A mí el riesgo que me parece que tenemos que tomar en cuenta es que el consenso de Tlatelolco se pierda la oportunidad de escucharlas para que hablen no solamente de discapacidad, porque precisamente lo hablaban y lo decían en el propio foro. Las mujeres con discapacidad no solamente hablamos de discapacidad, sino que ellas mismas puedan entrarle a otros temas. Y entonces, al realizar esta circunstancia, pues de nueva cuenta recurrimos a lo que ellas han denunciado y que finalmente lo fueron haciendo en el foro y tiene que ver con el silenciamiento, con el infantilismo, ¿no? Es como seguir con estos sesgos y con estas violencias e invisibilizaciones. Me parece muy potente que ellas organizaran esta conferencia, que hablaran desde ellas mismas y, bueno, pues que pudieran decir de propia voz lo que se necesita en cuanto a financiamiento, políticas públicas y el rezago que hay. Desafortunadamente, forma y fondo son muy importantes y no tenían que haberlas enviado a un recinto más alejado. Me parece que ahí hay un error de las organizaciones para poder escucharnos y poder seguir aprendiendo
pues de los errores. Finalmente, no estoy acusando a nadie, simplemente es aprendamos de los errores y me parece que este sí lo fue. Y bueno, pues parte de los foros alternos, también las organizaciones sociales también se congregaron en otro foro, también en este pabellón de los cuidados, y me pareció muy interesante cómo ellas también pues nos hablaban del papel fundamental en la sociedad que tienen. Es decir, contribuimos también las organizaciones civiles al cuidado, y finalmente también las organizaciones civiles sostienen la vida. Y eso me pareció muy interesante y muy necesario, y también desafortunado que fuera lejos de la sede principal. No solamente eso, estoy hablando de unos foros, digamos así, alternos a la sede grande que está en Tlatelolco. Y bueno, pues ya en la sede grande en Tlatelolco se presentó lo que tanto se estaba hablando desde hace algunos días, que era el documento este de la Sociedad del Cuidado, Gobernanza, Economía Política y Diálogo Social, y se presentó este documento que me pareció también muy interesante. Voy a excluir en este momento el desaguisado que se suscitó dentro del evento, y si quieres ahora nos vamos directamente a esta decisión que ha habido dentro de los movimientos de las mujeres, y que se reflejan en lo que sucedió el día de hoy, que incluye también a Citlali Hernández como secretaria de las mujeres en el país. Y bueno, pues nos hablaban precisamente que en en este documento, bueno, pues la importancia y la necesidad de la voluntad política y el rezago legislativo como parte de las barreras para una sociedad de cuidados. Yo creo que tendríamos que empezar a adoptar este concepto de la sociedad de cuidados. ¿Qué es lo que tiene que tener esta sociedad de cuidados para que, bueno, pues para que comencemos a plantear políticas públicas, financiamiento y demás desde esta perspectiva? Y, Sí, adelante, Lucía. Déjame interrumpirte porque en la tarde, hace unos minutos, precisamente se llevó a cabo la sesión donde estuvieron las delegaciones oficiales para poder hacer un posicionamiento en relación a este documento que tú estás planteando y a esta apuesta de la sociedad de cuidados. Participaron 27 delegaciones, obviamente México incluido, pero además estuvieron España, Alemania, Noruega, hablando también sobre la importancia del cuidado. Y creo que aquí hay elementos importantes que fueron colocando las delegaciones oficiales en torno a este documento y en torno a lo que va a ser lo que se llama el Acuerdo de Tlatelolco, que es precisamente reconocer que este es un modelo distinto de apuesta social, pero también de apuesta de desarrollo. Hay dos elementos que me parece que fueron colocando las diferentes delegaciones oficiales que representaban a estos 27 países, que era este desarrollo, este modelo de desarrollo que queremos que sea sostenible, no se va a lograr si permanece una sobrecarga en las espaldas de las mujeres. La desigualdad que sigue permaneciendo sigue arrastrando a los países en una condición de dificultades para este desarrollo que queremos, para el buen vivir, para lograr que todas y todos puedan vivir bien, pero a esto hay que garantizar que el derecho al cuidado, tal cual lo mencionó la Corte Interamericana, está precisamente colocado en el centro de esta nueva apuesta de gobierno que se quiere hacer, pero España, la representante de España, colocó un elemento que me parece importante. Ella decía que a lo largo de estos años recientes, España ha ido desarrollando un sistema de cuidados donde se amplía el espacio de los hombres para poder tomar licencia paterna, el espacio de las mujeres para poder tomar también licencias, y que lejos de que se pierda, digamos, productividad, el Producto Interno Bruto español ha crecido porque se ha ampliado también la posibilidad de empleo para las mujeres. Es decir, a menor responsabilidad de cuidado de las mujeres, ellas ingresan al mercado laboral y la economía del país
ha mejorado. Y creo que esto es parte de lo que también nos decía Ana Westman cuando la entrevistamos en días pasados. Creo que estos son los elementos que hay que ir colocando, mi querida Liz. Sí, a mí me parece muy interesante. Sin duda hay que darle seguimiento al tema cultural para, para eso, precisamente para entender, incluso tocaban hoy una frase que tenía que ver con desmercantilizar y desfeminizar los cuidados. Esas dos frases, bueno, esos dos conceptos me parecieron muy interesantes y tiene que ver con todo este conjunto social para entender que tú también tienes que cuidar a ese hijo, a esa hija y que también te toca esa responsabilidad y que además debe de estar ahí inmiscuido el Estado al otorgar este tipo de licencias. A mí me pareció muy interesante y también algo que nos decía Paula Narváez Ojeda es, tienen enfrente los estados, todos prácticamente de la región, el envejecimiento poblacional. Y eso es un tema que está a la vuelta de la esquina. Con eso, con la situación del aumento migratorio, en la crisis migratoria y crisis climática, nos pone enfrente una situación de alarma, pero inmediata de atención. Y yo creo que esto no tardará en eh, generar problemas a las siguientes administraciones que estén en México. Lo hablo desde México, pero en toda la región. Y eso es algo que nos pone el dedo para saber hacia dónde debemos de mirar. Y es eso, ¿qué vamos a hacer ante el aumento, sí o sí, de la población envejecida y además de la población que quedó con secuelas por el COVID? Que no necesariamente tienen que ser poblaciones envejecidas, sino también pueden ser juventudes y también esas necesitan ser cuidadas. Y esto cada vez ha repercutido en nosotras, en las mujeres. Entonces, esto está a la vuelta de la esquina y nos decían, esto lo tienen que mirar los gobiernos, todos los estados de la región, para poder garantizar que incluso el cuidado digno, nos decían dentro de una vejez, pues el cuidado digno en la vejez, porque también lo necesitan. Y ahí tiene que estar jugando un factor fundamental el estado, todos los estados. Y eso también me pareció muy interesante, Lucía. Y ligado con esto que estamos colocando, que es el centro de la discusión de la conferencia, la sociedad de cuidado, las políticas que se están desarrollando, bueno, hoy todos los países que participaron, pues todos dijeron que los cuidados son muy importantes, que claro, que por supuesto, ya sabes, esta parte, y yo decía a otra colega que estaba al lado en este, déjame decir, en este corral de la ignominia donde colocaron a la prensa, que casi teníamos prohibido salir de ahí y poder tomar incluso los fotógrafos y las fotógrafas imágenes y captura. Pero bueno, que tiene que ver eso con que todos los países dijeron que están desarrollando sistemas de cuidados, que todo está avanzado. Me preguntaba por qué las mujeres en la región tan desigual estamos con tantas condiciones de violencia, discriminación, si todo parece desde la óptica de los gobiernos que todo va bien. Pero antes de este proceso se hizo una entrevista, una conferencia de prensa con Citlali Hernández para hablar de la situación precisamente en México y me parece muy importante porque CIMAC Noticias ya lo había alertado. Había señalado efectivamente que en este sexenio no se iba a desarrollar el Sistema Nacional de Cuidados. Y nuevamente Citlali Hernández lo volvió a decir. Este es un proceso progresivo. Vamos a ir poco a poco. A todas las preguntas que le hicimos en esta conferencia, uno de los temas que más se le cuestionó es qué onda con el presupuesto. ¿Dónde están los dinero para el sistema de cuidados? Y lo que dijo es que este año se va a hacer el mapeo de cuánto se está invirtiendo en temas de cuidado. Es decir, que yo creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosas de qué van a decir del dinero que va a estar colocando el gobierno, porque no es que coloque más, como lo señaló Ana Weisman, que necesitaban colocar más, ¿te recuerdas? Sino que van a empezar a decir, no, las estancias infantiles ya no les llaman guarderías, ¿verdad? Como dijo la presidenta, las estancias de desarrollo infantil del Seguro Social
es tanto, las del ISSSTE es tanto, los CENDIS es tanto y ese es el sistema de cuidado. Creo que ahí tendremos tarea las y los periodistas, pues en poder adentrarnos de qué es el sistema de cuidado que va más allá precisamente de cuidar a niñas y niños, sino todas estas voces y todas estas realidades como las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas, nosotras mismas, porque garantizar la vida de las mujeres también es cuidar, mi querida Liz. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A mí me ha quedado una sensación de ruptura dentro del evento y se suscitó finalmente el día de hoy. Ya lo hablábamos también desde hace unos días. Desde los movimientos de mujeres abolicionistas habían señalado que se sentían excluidas del evento por una cláusula que especificaba pues su exclusión finalmente. Y hoy sucede esta circunstancia dentro del evento. Y Indira Sandoval, que ha sido una mujer defensora de derechos políticos y también para las mujeres libres de violencia, impulsora de la ley 3 de 3, eh, en fin, ella intentó subirse al presidium para leer un posicionamiento y fue casualmente también la secretaria de las mujeres, Itlali Hernández, quien le apaga el micrófono y le dice que no es ella, sino alguien más quien debe de seguir. Y esto, pues me parece lamentable también que sucedan este tipo de censura, aunque ella dijo que no fue así, que había un programa, pero ese programa pues las ha excluido y esa es una realidad. No se quedaron con eso, fueron afuera del recinto y finalmente leyeron ese posicionamiento, pero me ha quedado también esa decisión dentro de la CEPAL con esta conferencia, porque también lo determinaron así hoy las mujeres con discapacidad, quienes también se sintieron así, excluidas de esta conferencia, y hay que decirlo. Y hay que revisar porque esto no debe de ocurrir. Es decir, los organismos internacionales y los organismos nacionales tienen un deber que es garantizar la vida y la integridad de las mujeres y colocarlas en el centro. Y me parece que el impedir es la escucha de una voz, además de una mexicana en este caso, que es el país sede que acoge esta 16ª conferencia regional, no costaba nada, era un gesto de buena voluntad política de poder escuchar la voz de estas mujeres del foro alterno, de cuál es su postura precisamente frente a lo que hay que tomar en términos de decisión. Porque hay que decirlo, Liz, quien leyó el comunicado de digamos, el posicionamiento oficial de las feministas del, no sé, reconocidas oficialmente, pues es un hombre trans que lee ese comunicado y por eso Indira sube también para colocar la voz de esta parte del movimiento feminista, que son las feministas abolicionistas, que hay que decirlo, que están en contra de cualquier tipo de explotación de las mujeres, que no reconocen la prostitución como trabajo, que no reconocen los vientres de alquiler como una opción económica para las mujeres, que no creen que la prostitución sea un trabajo para las mujeres. Y así como una serie de situaciones que está colocado. Así que eso es lo que hay y nosotras nos vamos a ir al corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más de los ecos de la conferencia regional. Volvemos. Cobertura especial. 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. El 12 de agosto de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró en el Palacio Nacional la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL, ONU Mujeres y el Gobierno de México.
El encuentro, que se celebrará del 12 al 15 de agosto en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, tiene como objetivo consolidar la sociedad del cuidado como un derecho universal y pilar del bienestar en la región. La ceremonia contó con la presencia de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahaus, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar Cirinach, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Durante su discurso, Sheinbaum recordó que su llegada a la presidencia no es un logro individual, sino el resultado de las luchas históricas de las mujeres de distintas generaciones. Reafirmó que en México es tiempo de mujeres y que no habrá retrocesos en los derechos conquistados, reiterando su compromiso con la salud, la educación, la vivienda y una vida libre de violencia para todas. Resaltó que esta conferencia es la primera en medio siglo en ser inaugurada por una mujer presidenta, lo que representa un hito para América del Norte. Los temas centrales del evento giran en torno a la igualdad de género, el cierre de brechas económicas, sociales y culturales, y la transformación hacia una sociedad que redistribuye equitativamente el trabajo de cuidados. Este enfoque busca responder al creciente reto de la demanda de cuidados en la región, agravado por el envejecimiento poblacional y el impacto del cambio climático. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de avanzar hacia una sociedad del cuidado, pero no presentó nuevas políticas ni acuerdos concretos para poner en marcha el Sistema Nacional de Cuidados. Aunque el evento reunía a líderes y especialistas para impulsar compromisos en igualdad de género, el discurso presidencial se centró en programas ya existentes y reconocimientos históricos, sin detallar estrategias operativas ni plazos. La expectativa era alta, ya que el Sistema Nacional de Cuidados, reconocido en la Constitución, permanece sin implementación real. Organizaciones y especialistas esperaban que México diera pasos firmes para redistribuir las labores de cuidado y garantizar cobertura a nivel nacional. Sin embargo, las menciones a Centros Libre, Tejedoras de la Patria o la reorientación de guarderías no incluyeron indicadores, metas ni coordinación interinstitucional, dejando en suspenso el avance hacia una política pública integral. La conferencia, que también conmemora el 50 aniversario de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer y relanza el Observatorio de Igualdad de Género, buscaba ser un espacio de definición de la agenda regional. No obstante, la falta de anuncios concretos sobre la sociedad de cuidado mantuvo el tema en un plano discursivo, sin compromisos verificables, prolongando así la deuda histórica del Estado mexicano con quienes realizan este trabajo, mayoritariamente mujeres. En esta emisión especial que estamos haciendo por la conferencia, la número 16, la conferencia regional de la mujer de América Latina y el Caribe. Y bueno, pues tuvimos una charla muy interesante y bueno, pues ahora nos vamos con nuestra siguiente invitada para seguir hablando en el marco de esta conferencia y los derechos humanos de las mujeres. Y para ello te doy la bienvenida, Gretchen Kuger, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración. Bienvenida a esta plática para visibilizar a las mujeres migrantes hoy, más que nunca, en esta crisis migratoria que estamos enfrentando en la región. Bienvenida a platicar con nosotras. Gretchen. ¿Andas por ahí? A lo mejor tiene problemas en su audio. Quizá es tu micrófono, ¿será que está apagado? Bueno, pues lo dejamos aquí a producción en lo que ella puede retomar. Pero bueno, Lucia, hoy también fue un día donde se habló, o se ha hablado también de las mujeres migrantes y se ha hablado de la carga de cuidados que han sostenido en el proceso migratorio. Ellas finalmente son quienes migran. Leía algunos de los testimonios y nos decían finalmente voy caminando con mi niña, con mi niño, y va llorando de hambre y finalmente yo soy quien tiene que resolverle el hambre, la sed, cualquier tipo de necesidad y siguen en el proceso migratorio, siguen caminando. Eso es en el tránsito.
pero cuando regresan también se vuelven a hacer cargo de las labores de cuidado de quienes, aquellos que se quedaron en casa, o el abuelo o el padre, en fin, y que vuelven a tener esta condición discriminatoria, porque en ningún momento se les permite tener acceso a dignidad laboral, derechos laborales, en fin, y esta es una circunstancia que IMUMI y, bueno, pues las defensoras han puesto en el tintero. Absolutamente. Y mira, esto, por eso es tan importante, digamos, esta reflexión que hacían algunas de las 27 delegadas que participaron, Liz, porque hay que mirar los cuidados como un modelo precisamente de un nuevo orden social donde se base pues el buen vivir, la buena situación de las mujeres que hoy tienen esta sobrecarga de cuidados, porque mirar solamente los cuidados en función de si son niñas y si tienes estancias infantiles o no, deja fuera todas estas mujeres que siguen haciéndose cargo del cuidado, por ejemplo, como lo acabas de señalar, en los entornos de movilidad. Y ya tenemos a Gretchen Kuhner acá, así que bienvenida, Gretchen, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias, Lucía. Bien. Decía Liz, no sé si lograste escuchar la pregunta que te hacía Liz. Si no, No, Liz, ¿quieres? Claro, que poníamos, bueno, y Mumi estaba poniendo en el centro a las mujeres migrantes y también como parte fundamental de los cuidados en los procesos migratorios. Y bueno, pues hablamos de alguna manera la diferencia que hay, ¿no? Los hombres necesitamos una mirada distinta porque los hombres se van hacia el tránsito migratorio solos, pero ellas se van con todo, hija, hijos, y así cargan con todo y siguen desarrollando, siguen emprendiendo las labores de cuidado. Es que no paran, no cesan en ningún momento. así es. Pues nosotras, desde la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, estuvimos esta semana en la conferencia regional viendo precisamente esos temas, ¿no? Porque las mujeres en movilidad, pues representan 51% de la población migrante internacional. Y sabemos que un 74% de las mujeres migrantes trabajan en el sector de los cuidados. Entonces, para el tema de las mujeres en la migración es fundamental el tema, ¿no? de cuidados y la forma en que los estados pueden apoyar o garantizar tanto cuidados a las personas, pero también apoyos a cuidadoras, ¿no? En todos los momentos de la migración, incluyendo origen, donde tenemos a muchas mujeres, madres, hermanas, tías, cuidando a los hijos y hijas de mujeres que se van, ¿no? Para cuidar a la vez en países de destino, como Estados Unidos, como España, a los hijos y hijas de otras mujeres. Entonces, em, eso deja en comunidades de origen a muchos niños y niñas que no están con sus madres y hay que ver la forma de apoyar de esta maternidad transnacional. Además, en tránsito también vimos y vemos todos los días, ¿no? Como las mujeres que viajan, como tú dices, Liz, con sus hijos y hijas, tienen que seguir cuidando. Y ahí en tránsito muchas veces es un tema de sobrevivencia, ¿no? Em, las mujeres suelen a tratar de subirse a autobuses en vez de trenes. Ellas muchas veces pagan polleros, ¿no? Que dicen que van a cuidar a la unidad familiar, pero los ponen en trailers, etcétera. Y también, pues, en los países de destino, pues vemos la necesidad, ¿no? De políticas para que las mujeres en movilidad, mujeres migrantes o inmigrantes, tengan acceso a contratos en su trabajo, a, ¿no?
situaciones dignas de trabajo y también todo el tema de la revalidación y acreditación, ¿no? Porque muchas mujeres tienen todas las habilidades, el conocimiento, sin embargo, en el país de destino no reconocen, ¿no? Entonces, allí pues acaban ganando mucho menos o están en el trabajo informal. Entonces, sí, el tema de cuidados va desde situación de origen, tránsito, destino y desafortunadamente ahora con el contexto de Estados Unidos estamos viendo también una situación que me parte el corazón y me da mucho coraje de esas deportaciones, ¿no? Que estamos viendo donde hay mujeres y hombres también, ¿no? Que los están deportando después de muchísimos años viviendo en Estados Unidos y sus hijos y hijas se quedan atrás. Gretchen, a ver, qué bueno que tocas este tema. Pensando en el concepto de cuidados, ¿qué tendrían que entender los gobiernos de las tareas que les toca en esta lógica de derechos de cuidado como un derecho autónomo, que lo ha dicho ya la Corte, pensando en la movilidad de las mujeres, niñas y niños que, digamos, que pasan más de una frontera? No estamos pensando solo de México hacia Estados Unidos, sino que pasan 4 o 5 fronteras y que tendrían que haber una política casi regional en esta lógica de cuidados. ¿Cómo entender esto y qué tendrían que hacer los gobiernos? Sí, pues de hecho en el documento que presentó la CEPAL, ¿no? Habla precisamente de eso, ¿no? De un sistema regional de cuidados. Y nosotros pues lo que vemos es la importancia del acceso a servicios en cada estado, independiente de la situación migratoria o la nacionalidad de la persona. Para mujeres cuidadoras es fundamental en todos los países tener acceso a salud, tener acceso a educación. Si están en tránsito, una situación de vivienda temporal, pero que reconoce también, ¿no? Que las mujeres tienen que seguir cuidando y si van a salir a trabajar necesitan poder inscribir a sus hijos e hijas en instancias infantiles, por ejemplo, lo que es sumamente difícil por el tema de documentación. También los gobiernos tienen que dar autorización para trabajar, registrar a las personas, darles documentos migratorios para que puedan trabajar en el sector formal y también tener la oportunidad del reconocimiento y la certificación de competencias, ¿no? De las mujeres cuidadoras en movilidad. Entonces, pues hay muchas recomendaciones que hemos hecho en ese sentido, ¿no? A lo largo de esta semana en el Foro Feminista, en un evento paralelo a la Conferencia Regional de la Mujer y ahora dentro, ¿no? De estos últimos días. Gretchen, a mí me parece, bueno, tocas fibras muy sensibles con este tema de retorno forzado. Te quiero preguntar, ¿qué han detectado en en retorno forzado de las mujeres de los Estados Unidos, pues hacia la región de América Latina y Centroamérica? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Sí, bueno, en cuanto a la situación de las personas mexicanas deportadas a México, por ejemplo, como ustedes saben, ahorita la frontera entre México y Estados Unidos está cerrada. Entonces, los números de cruces en la frontera están muy bajas o bajos y por lo mismo están haciendo estas redadas, ¿no? Detenciones arbitrarias, etcétera, en Estados Unidos, que significa que las personas que están deportando son personas con familias que llevan muchos años en Estados Unidos con una inserción socioeconómico en el país y por supuesto con familias. Entonces lo que estamos viviendo y viendo son
separaciones familiares. En algunos casos, los niños y niñas chiquitos vienen con la mamá, pero los más grandes se quedan en Estados Unidos y pues en esa situación lo que hay que hacer si no hay forma de tener un documento migratorio para esta persona, sobre todo post deportación, es sumamente difícil, es ver otras estrategias, cómo los niños y niñas nacidos en Estados Unidos pueden tener un pasaporte para que puedan venir a México a visitar, ¿no? En las vacaciones a su mamá. O sea, no es ideal, no son soluciones, pero son medidas, ¿no? Parciales para que puedan estar un poco juntas. Por otro lado, estamos viendo cosas que no habíamos visto antes. México está aceptando también deportaciones de personas de 7 nacionalidades, no, aparte de la nacionalidad mexicana. Y hemos visto en estos últimos meses, por ejemplo, la pareja venezolana que lo recogieron, lo detuvieron en la calle en Florida y lo mandaron rápidamente a México y dejaron atrás a una bebé de 6 meses. Una familia igual, ¿no? Venezolana, que la mamá la detuvieron, ella estuvo con uno de los hijos, pero los demás se quedaron en Estados Unidos. Entonces, con estas nacionalidades también estamos viendo separaciones familiares muy importantes, pero que también toca y tiene que ver con el tema de cuidados, porque si no pueden estar juntas, por supuesto, las familias tienen sus formas, ¿no? Sus estrategias de cuidado. Y cuando hay una separación, esto se Que cui- deshace por completo. Absolutamente hay que cuidar también que esas familias no se separen porque quien cuida a esas niñas, a esos niños que se quedan. Gretchen, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotras. Seguiremos hablando, veremos qué de todo esto que se está planteando pueda quedar en ese acuerdo de Tlatelolco, que será el documento de consenso político del cual estaremos esperando los resultados. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Sí, gracias a ustedes, Lucía y Liz. Hasta luego. Bueno, nosotros vamos a ir a un corte de estación, pero antes de irnos, gracias a quienes están conectados, a Ana Miriam Valdés, a Montserrat, a Tía Car, gracias por estar aquí y sus comentarios. Vamos a un corte de estación, volvemos. Cobertura especial. 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. México atraviesa una crisis humanitaria silenciosa ligada al desplazamiento forzado, con un impacto diferenciado y profundo en las mujeres. En 2024, según el Observatorio de Desplazamiento Interno, IDMC, 26.000 mujeres fueron desplazadas a causa de la violencia, duplicando la cifra del año anterior. Esta situación afectó especialmente a estados como Chiapas y Sinaloa, donde las disputas entre grupos criminales provocaron miles de desplazamientos. Las mujeres desplazadas no solo huyen de la violencia, sino que enfrentan riesgos adicionales como la violencia de género, la trata, la precariedad laboral y la exclusión social. De acuerdo con especialistas en movilidad humana, el desplazamiento forzado no es neutral al género. Las mujeres enfrentan una forma de violencia estructural que se manifiesta en los riesgos durante el tránsito, la explotación sexual y laboral, la exclusión de servicios básicos como salud y educación, y la imposibilidad de denunciar agresiones por temor a represalias o deportación. Esta situación se agrava cuando se trata de mujeres indígenas, racializadas o con identidades LGBTIQ+, quienes enfrentan múltiples formas de discriminación. La situación de las mujeres migrantes en tránsito o asentadas en México no es menos crítica. México se ha convertido en un país de destino, tránsito y retorno, y cada vez más mujeres migrantes llegan escapando de la violencia en su país de origen. Sin embargo, su paso por territorio mexicano está marcado por el abandono institucional. Aunque existen leyes como la Ley General de Víctimas, en la práctica, muchas mujeres no acceden a los servicios de protección por falta de personal capacitado con perspectiva de género, procesos burocráticos o discriminación en los centros de atención.
En los centros migratorios de México, las mujeres enfrentan condiciones de hacinamiento, atención médica insuficiente y falta de privacidad. Diversos informes de organizaciones civiles han denunciado la revictimización, la criminalización de las mujeres migrantes y los tratos indignos, sobre todo hacia quienes viajan con hijos, están embarazadas o requieren atención psicológica. La carencia de protocolos específicos para atender a mujeres víctimas de violencia o con necesidades particulares evidencia una brecha urgente que debe cerrarse con políticas públicas eficaces. Un aspecto que agudiza la vulnerabilidad de las mujeres migrantes y desplazadas es el aislamiento. Muchas pierden sus redes familiares y comunitarias, lo que dificulta su integración y recuperación emocional. Además, enfrentan una precarización laboral marcada, empleos informales, sin derechos, mal remunerados y en contextos de abuso. Esto limita su autonomía y las mantiene en círculos de violencia y pobreza. Los refugios y albergues, aunque fundamentales, son insuficientes para la magnitud del problema y no alcanzan a cubrir la demanda real. Y en la emisión especial, eh, por la cobertura de la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, es la número 16, cuya sede está siendo ahora en la Ciudad de México, y pues estamos hablando, la periodista Lucía Lagunes Huerta y yo, sobre las mesas, las múltiples mesas que ha habido y los foros y las discusiones que ha habido a lo largo de estos días que han sido muy intensos. Y bueno, pues hoy seguimos colocando el tema migratorio, en especial, desde luego, a las mujeres migrantes y más en esta región, que estamos atravesando una crisis migratoria, y hay que hablar del tema, hay que seguir hablando del tema. Y para ello, bueno, pues quiero eh, presentar a nuestra invitada, pero tiene algunos problemas de conexión. En cuanto me diga producción que ya está lista, pues le daré la bienvenida. Bueno, tú le decías, me parece, Lucía, muy interesante. Este tema tiene que irse al consenso de Tlatelolco, el tema de las mujeres migrantes, porque está muy invisibilizado. Todavía seguimos narrando la migración desde los hombres y poco hablamos de estas mujeres que cargan con niñez para ir hacia otro país, incluso otro territorio completamente ajeno, lejos incluso de tu propio idioma, y poco hemos hablado de eso, y tenemos que hablar del tema porque en la Ciudad de México hoy estamos viendo esta crisis migratoria de primera mano. Absolutamente, es decir, creo que tenemos que volver a reposicionar qué se está entendiendo por cuidados. Digo, ya la Corte lo señalaba, es un derecho autónomo, implica tres dimensiones, que es cuidar, ser cuidada, ¿no? El derecho a ser cuidada, pero el derecho al autocuidado también. Y creo que ninguna de las autoridades, estamos hablando de Guatemala, que tomaron la palabra hoy, de Costa Rica, de Paraguay, de Brasil, en fin, México, por supuesto, eh, mencionó mencionó esta dimensión de las mujeres en movilidad, pero tampoco no hablaron de las mujeres con discapacidad. Es decir, estos dos temas que hoy has colocado en la mesa, Liz, están invisibilizados. Y tú lo decías también muy claramente en el caso de las mujeres con discapacidad. Es decir, qué pena que están tan lejos, que no se pensó en las condiciones para que ellas pudieran estar presentes en este recinto donde están las autoridades. Están tomando acuerdos, quienes van a poder acercarse a ellas o no para poder colocar los temas centrales, o sea, hacer la incidencia, porque para eso vienen las organizaciones a este tipo de encuentros, para buscar colocar estos temas que les parece que son nodales y que, como vemos, Liz, si no son estas organizaciones, si no son estas mujeres en directo las que coloquen los temas, a los gobiernos se les puede olvidar, y me parece que eso es muy importante, que puedan quedar reflejados en estos consensos, porque si no, entonces se pierde lo que tendría que estar colocándose en estos acuerdos de gobierno para, ya lo decía Gretchen, ¿no? Para colocar un sistema de cuidado regional que no solo piense en sus connacionales, sino en estas mujeres que van transitando
de frontera en frontera, Liz. Sí, además, bueno, claro, yo coincido. Estos dos temas me parece que señalan a la conferencia regional por haber invisibilizado a estas mujeres. Y bueno, pues ya parece que ya tenemos en la línea, ya está conectada nuestra invitada. Bueno, te doy la más cordial de las bienvenidas para platicar con nosotras, aunque sea brevemente, pero qué importante que esté tu voz por aquí. Vidalina Morales, ella es integrante y fundadora de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración. Bienvenida a platicar con nosotras, aunque sea unos minutos antes de despedir esta emisión. Bienvenida y muchas gracias. Está tu micrófono apagado. Yo creo que activarlo, podríamos activar. Ya, ahí Ahí está. Hoy sí, está, ahora sí. ahí Bueno, está. buenas noches. Buenas noches y qué pena porque no podía entrar. No sé qué, tenía problemas con la conexión, creo, y, No pasa y- nada acá en la y se me Ciudad de estaba dificultando México. entrar, pero bueno. Está lloviendo a cántaros y tenemos problemas con la luz, con la conexión, no pasa nada. Vamos a platicar de las mujeres migrantes y el tema de cuidados. Hablábamos, incluso hoy la Ciudad de México también se ha convertido en un lugar de destino. Ya también somos lugar de destino y tendríamos que estar haciendo em, lo que nos decían. No solamente la maternidad transnacional, sino una política regional que tenga que abordar el tema migratorio de las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos interconectadas prácticamente estos países. ¿Qué tendríamos que estar haciendo para validar los derechos humanos de las mujeres migrantes? Yo creo que Bueno, ese... sin duda hay una, eh, debe, Vidalina, es probable que si cierras tu cámara te podamos escuchar mejor porque no te estamos entendiendo y tu imagen se congeló. Yo supongo que tiene que ver con problemas de conexión. Vidalina. Yo creo que está sí, teniendo problemas sí, de internet. bueno, Adelante. yo creo, hola, sí, no sé si me escuchan, pero bueno, como si nosotras somos una organización, parte de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, y pues desde hace muchos años venimos exigiendo ver el pleno a los derechos y bueno, sin Mm, duda, siendo Vidalina, no sé si será posible que te pudiéramos hacer una llamada telefónica. Creo que podría ser mucho más fácil que te pudiéramos eh, poder precisamente pues comunicarnos contigo y escucharte nítidamente porque se oye muy intermitente tu voz y no se logra entender. Entonces, ujú. intentemos, si es posible, poder hablar contigo telefónicamente, sería muy bueno. Y mientras esto ocurre y logramos que la producción pueda efectivamente, pues eso, lograr que podamos hacer esta conexión con Vidalina Morales, porque además ella tiene una experiencia muy importante, es una mujer de Honduras que pues conoce, es decir, conocemos la realidad que allá está ocurriendo y sería eh, bueno poder tener precisamente esa claridad y esa visión de, pues eso, de seguir teniendo esta experiencia. Ya no lo decía Gretchen, mi querida Liz, pues estos retos que siguen enfrentando las mujeres, lo difícil que es para ellas poder estar eh, claramente pues desarrollando una movilidad con sus hijas e hijos, pero además tratando de estar seguras, ¿no?
porque también el cuidado implica eso, no solamente resolver la comida, el agua, dónde dormir, sino garantizar la seguridad. Es decir, cuando tú sabes perseguida, pues generan otras condiciones, Liz. Totalmente. Y esta persecución que se tiene, este terror difundido desde gobiernos del norte, lo que hace es que las mujeres se replieguen y finalmente no accedan a servicios básicos de salud a los cuales tienen derecho. Y que también este país, por ejemplo, hablo desde México, también ha considerado que puedan tener acceso a, a denunciar incluso a las mismas autoridades que las llegan a violentar. Y esto sucede, esta es una realidad. Y también las narrativas que se tienen en los medios de comunicación, porque siempre nos quedamos en lo macro, ¿no? Como en estas negociaciones a lo grande que se hacen ahora para no tener aranceles. Y entonces se pone en la mesa como moneda de cambio a los migrantes y lo dejamos como en una bolsa enorme. Pero las consecuencias de eso son muy fuertes para las mujeres. Lo hemos documentado hace muchos años el tema migratorio de las mujeres. Desde CIMAC Noticias lo documentamos hace más de 15 años. Las mujeres ya no viajan en la bestia, las mujeres viajan de otra manera, las mujeres viajan de forma más pausada, incluso tardan entre 6 meses y un año en llegar a sus propios, a su lugar de destino. Las Y eso, mujeres, sí, adelante. y eso tiene un costo, porque As- para ellas eso incrementa el costo. Es decir, esto 6 meses o un año implica resolver alojamiento, implica pagarle mucho más a los coyotes que siguen funcionando y que hoy, Liz, además están ligados con la criminalidad. Entonces, Así es. para ellas, el mover, ellos no usan, como tú bien lo señalas, estas vías peligrosas. Ellas buscan la seguridad, buscan subirse a autobuses seguros, buscan estar en casas seguras, porque como tú también lo has señalado, no viajan solas. Ellas viajan con sus hijas e hijos y no se van a subir a la bestia, no se van a arriesgar a que uno de sus hijos caiga y sea asesinado por este gran tren que ya dejó de ser también una atracción para los migrantes porque se ha vuelto un espacio de violencia para ellos. Entonces, hay muchos elementos alrededor de esta movilidad que en esta lógica de cuidado, es decir, si pensamos, como decían, que este es un desarrollo, pues entonces tendríamos que colocar de otra manera. ¿Ya está Vidalina? Vidalina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Perdone la inestabilidad de la conexión. Te escuchamos ¿Me escucha? perfectamente. Entonces, ya te preguntaba, Liz, ¿qué es lo que están enfrentando, Vidalina, las mujeres que están migrando, que se están moviendo de sus lugares de origen en este contexto de la lógica del cuidado y en el marco de la conferencia regional? Pues vea, la situación es súper complejísima, ¿verdad? Desde pues las condiciones precarias de vida que viven las mujeres en sus países de origen, ¿verdad? Donde pues hay falta de oportunidades laborales en primer lugar, ¿verdad? Falta de empleo digno para las mujeres principalmente. Y pues ahí es donde ellas deciden, ¿verdad? Tomar ese camino para buscar mejores condiciones de vida, tanto para ellas, para las mujeres, como para sus hijas, sus hijos, su familia, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que la precariedad en la que se viven en estos países centroamericanos es grande, y es que la gente migra por pobreza, la gente migra por falta de trabajo, como lo decía anteriormente. También hay un fenómeno que se está dando también hoy en los últimos años, y es que la gente está migrando porque pues se están acabando sus formas de vida, ¿verdad? Como por ejemplo el acceso a la tierra, el trabajo de donde ellas podrían sustentar su familia. O sea, esta crisis climática también está afectando, ¿verdad? Y está provocando la movilidad, digamos,
hacia otros países, hacia la ciudad, del campo a la ciudad. O sea, la movilidad ha existido, digamos, la migración ha existido históricamente. El riesgo o el peligro con la que se enfrentan las mujeres migrantes es a violaciones, ¿verdad?, constantes de sus derechos. Esta es una cotidianidad, ¿verdad?, con la que las mujeres pues migran y no hay garantía ni en su, digamos, ni en su país de origen, ni en su camino, digamos, y bueno, llegan a países donde seguramente son sus países de destino y ahí también enfrentan situaciones de vulnerabilidad a sus derechos fundamentales, ¿verdad? Como Así por es. ejemplo, a la salud, a la educación, a tantos derechos que tienen que viajar con una, como nosotras lo hemos sostenido en la red Mujer, Salud y Migración, ¿verdad? Los derechos humanos viajan con una, viajan donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, viajan con una. Pero la verdad es que, pues, las políticas de los estados, ¿verdad? Son eh, no sé cómo nombrarles si son ineficientes o no suficientes, digamos, para la garantía, ¿verdad?, plena del goce de los derechos a las mujeres, pues, en estos procesos migratorios, ¿verdad? Es como eso, Así es. la situación que se enfrenta en el diario, digamos, eh, en la cotidianidad, mejor dicho, de este camino, ¿verdad?, de las mujeres migrantes. Claro. Vidalina, ya casi estamos por concluir el programa, pero no me quiero ir sin antes preguntarte qué es lo que tendríamos que estar asentando en el próximo consenso de Tlatelolco y que tenga que ver con la vida de las mujeres migrantes a nivel regional. ¿Qué tendríamos que estar poniendo ahí, asentando por escrito para las mujeres migrantes? No hay duda que el encuentro que mueve ahora este evento grande, digamos, en México, es que pone, pues, en el centro la vida, ¿verdad? Y el cuido, o sea, el cuido de las que cuidan, digamos, de las mujeres, ¿verdad? Pero eso no tiene que quedar escrito solo en papel, eso tiene que pasar, digamos, del escrito a una práctica, digamos, y que en realidad se cumpla, ¿verdad? Ese derecho a los cuidados, al cuidado que tiene o que tenemos las que cuidamos también, ¿verdad? Porque claro, las mujeres, como decíamos en las migraciones, es que junto con ellas van sus hijos y sus hijas. Junto con ellas están cuidando a sus mayores o si o a los adultos mayores. Digamos que las mujeres migrantes se vuelven cuidadoras, ¿verdad? De su familia, de sus parientes. Entonces, si en esta conferencia, digamos, se está como escribiendo o aterrizando en la importancia, en la necesidad de cuidar del cuido de la vida y de las mujeres, pues que en realidad se cumpla. Pero para esto tienen que haber políticas en los estados, ¿verdad? En cada estado parte, digamos, de esta, de este encuentro, digamos, de esta conferencia. Hay muchos estados que son parte y por lo tanto ellos tienen la obligación, digo los estados tienen obligación de hacer políticas, digamos, de hacer leyes que vayan en función de garantizar, ¿verdad? Este derecho a los cuidados, ¿verdad? Que tenemos o que tienen las mujeres en las migraciones, para el caso nuestro, ¿verdad? Que es el que nos mueve, ¿verdad? A seguir luchando porque las mujeres migrantes, pues, se les garanticen derechos fundamentales. Vidalina, estamos a un minuto de despedir el programa. Solo te preguntaría rápidamente, ¿hay algún acercamiento con la delegación oficial que está discutiendo el consenso de Tlatelolco, el acuerdo de Tlatelolco, para que esta visión de las mujeres en las migraciones esté recuperado en estos compromisos?
Pues ha abierto un portal donde está como lo que será el manifiesto, digamos, en donde ha dado a la sociedad civil la oportunidad, digamos, de revisarlo y hacer aportes. Hasta hoy, bueno, la red mesoamericana, el día de ayer, sí, se tuvo, o anteayer, bueno, hace unos días, al principio de esta conferencia, se tuvo un, un evento, digamos, en donde pues dábamos como como red mesoamericana, nuestros aportes, digamos. Lo que nosotros o Ajá. nosotras esperamos es que se incorporen esos valiosísimos aportes que se están dando desde la sociedad civil. Y Hasta hoy, esperemos, eso es lo que más esperamos, ¿verdad? Que claro. sean tomados en cuenta. De hecho, pues se ha hecho revisado y se ha formulado, digamos, algunos Comentarios y aportes. comentarios, aportes Y ya que veremos, queremos y ya veremos, que surjan. perdón, Vidalina, ya veremos qué queda finalmente en este consenso, en este acuerdo de Tlatelolco. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotras. Muchísimas gracias y qué pena pues que no logré desde el inicio estar, pero en realidad estamos a la expectativa, ¿verdad?, de lo que pueda surgir de este evento y que pues que no lo duden, que estaremos ahí para Sin duda. materializar, digamos, esos acuerdos que de esta conferencia Emanen. resulten, ¿verdad? Muchas Sí, gracias, así es. Vidalina, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Adiós. Y muchas gracias a nuestra audiencia. Gracias, Liz, por compartir estos micrófonos y gracias a Radio Monarca 106.7 de FM y a su audiencia por acompañarnos también. Gracias a Radio Joco 106.9 de FM por estar. Y bueno, pues mañana continuaremos con con estos programas especiales, con esta cobertura especial que tenemos y que hemos desarrollado desde CIMAC Noticias y CIMAC Radio. Gracias a la producción que estuvo a cargo de Lucero Zamora, en la asistencia de la producción Saraí Nicanor, Abril Holguín, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas informativas. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Lisbeth, gracias por estar Muchas esta gracias, noche Lucía, y encantada. mañana 19:30 nos vemos y escuchamos aquí. Tenga bonita noche. 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Diálogos y reflexiones.